tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche en directo desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 27 de octubre. El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, fallecía de manera fulminante esta tarde hora española, provocando el estupor en el país y abriendo un periodo de incertidumbre política. La actualidad colocará a Argentina en la portada de este Vía V, en el que también queremos analizar otra incertidumbre, la que afecta a los aeropuertos gallegos tras los anuncios de supresión de varios vuelos. Son dos de los asuntos que abordaremos esta noche con la ayuda de Manuel Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Julia de la Montaña, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rubén López, muy buenas noches. Buenas noches. Decía que la actualidad nos lleva hasta Argentina. En torno a las 3 de la tarde hora española, el periódico argentino Clarín anunciaba en exclusiva la inesperada y repentina muerte de Néstor Kirchner, expresidente de Argentina y marido de la actual presidenta. Enseguida vamos a hablar con Roberto Mansilla, analista del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional, pero antes vamos a saber un poco más de este peronista llamado Néstor Kirchner. Néstor Carlos Kirchner Stoic fue el presidente número 54 de Argentina. Junto a su esposa militó en la izquierdista ala juvenil del peronismo de los años 70, abrazó la figura de Juan Domingo Perón y se envolvió en la bandera nacionalista con un discurso contra el nefasto modelo neoliberal. Los argentinos le recordarán como el primer presidente que cumplió su mandato después de la crisis de 2001, cuando 5 mandatarios se sucedieron en menos de 2 semanas, y como el político que supo buscar alianzas para superar la crisis que vivía el Partido Justicialista al que pertenecía. Durante la presidencia de Kirchner, Argentina creció un 8% anual, subieron las pensiones mínimas y bajó el desempleo. Se recondujeron las negociaciones sobre la deuda y hubo una reforma en la Corte Suprema de Justicia y en las Fuerzas Armadas. Asimismo, su presidencia estuvo salpicada por denuncias de enriquecimiento ilícito y acusaciones por sus métodos poco ortodoxos. Fallecía esta mañana a los 60 años. Su muerte deja un gran hueco en la política argentina y cambia radicalmente el panorama electoral para las presidenciales del próximo año. Roberto Mansilla, muy buenas noches. Teníamos pendiente esa conexión con Roberto Mansilla, analista del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional. Roberto Mansilla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué significaba Néstor Kirchner para los argentinos y para Argentina? Bueno, en primer lugar, hay que reflejar que ha sido la personaje central de la política argentina en la última década. Principalmente su presidencia entre 2003 y 2007 permitió un nivel de estabilidad bastante notable en el país, además de un repentino crecimiento económico, principalmente importante porque Argentina venía padeciendo crisis económicas como la famosa del corralito del año 2001 y una sucesión de diversos presidentes temporales hasta que la elección de Néstor Kirchner en 2003, que aunque fue con una mayoría relativa del 22% de los votos, permitió dar curso a una mayor estabilidad institucional, una mayor estabilidad política. Una persona que ha sido, de alguna manera, un verdadero mentor político dentro de lo que ha sido el peronismo y dentro de las grandes variantes que existen en Argentina del peronismo, dentro de lo que ha sido un espectro político de centro-izquierda que podríamos denominar ahora kirchnerismo. Y en segundo lugar, pues, al traspasar la presidencia a la que es la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es su esposa, pues Néstor Kirchner se convirtió principalmente en un poco del poder de la sombra, ¿no? En la persona que ha reorganizado un poco el movimiento político del kirchnerismo y que ha permitido también de alguna manera mantener esa base de estabilidad que ha tenido en estos años la presidencia de Cristina Fernández. Ahora, obviamente, sí, se abre un periodo de bastante incertidumbre en ese sentido. ¿En qué posición queda precisamente Cristina Fernández de Kirchner? Porque muchos argentinos tenían asumido que tenían el 2 por 1, digamos, que la presidenta de facto era ella, pero que él también estaba gobernando en la sombra. ¿En qué posición queda Cristina Fernández? Sinceramente queda en una posición bastante compleja, porque el próximo año, el 2011, será electoral. Seguramente Cristina Fernández deberá medir ahora una serie de escenarios nuevos, porque se comenta, o era, digamos, un secreto a voces ya bastante factible, que era muy posible que para el próximo año el candidato del oficialismo fuera el propio Néstor Kirchner. Obviamente esa posibilidad ahora queda relegada. Cristina Fernández tendrá que buscar, pues probablemente, una candidatura del fin o sopesar la posibilidad de presentarse a la reelección. Pero digamos que la matriz, el centro político que mantenía el kirchnerismo unido, hoy no está porque desapareció físicamente,
y principalmente es ahí donde se abre la principal incógnita, ¿no? ¿Cuál será el candidato del oficialismo y qué posibilidades tendrá de cara a las próximas elecciones presidenciales? ¿Hay algún peligro de inestabilidad política en Argentina que recupere épocas pasadas, las que sucedieron justo después del Corralito, por ejemplo? No creo. En primer lugar, pues la situación económica, si bien no es tan bollante como fue en el periodo de Néstor Kirchner en la presidencia, sigue siendo relativamente estable. Y en primer lugar, pues este periodo ahora de conmoción nacional por la muerte de Néstor Kirchner, pues de alguna manera permitirá un acercamiento entre los actores políticos. No creo, sinceramente, que la oposición a la presidenta Kirchner vaya a utilizar este escenario para rentabilizar electoralmente en las próximas elecciones. Eso no quiere decir que a mediano plazo esta posibilidad no se presente. Pero lo más seguro es que el escenario político argentino, que está bastante atomizado, está bastante polarizado, pues permanezca así hasta las próximas elecciones, principalmente porque su figura central, el principal moderador de muchas de las figuras y de los actores políticos dentro del escenario argentino, ya no está físicamente. Esa es, digamos, la única situación donde se puede generar algún tipo de inestabilidad política, pero desde el punto de vista institucional y económico no creo que sea una situación de inestabilidad. Sí, una última pregunta, Roberto Mansilla. Parece una paradoja que haya sido Clarín, precisamente el periódico que anunciaba en primicia la muerte de Kirchner, teniendo en cuenta las malas relaciones que mantenían con el matrimonio presidencial, digamos, ¿no? Sí, bueno, digamos que esto puede explicar de alguna manera la sensación nacional, ¿no? La conmoción que ha provocado esta repentina y sorprendente muerte de Néstor Kirchner, a pesar de que sus problemas de salud eran bastante evidentes durante todo este año. También habría que reflejar, y esto creo que es un factor bastante notable, es que el matrimonio Kirchner, durante todas las crisis de salud que tuvo el hoy fallecido expresidente, pues nunca trataron de utilizar el problema de la salud del presidente como para rentabilizarlo políticamente. En ese sentido tuvieron bastante tacto de no traspasarlo a la opinión pública, pero en el caso de Clarín, pues es muy probable que todo esto se realice con una forma de solidarizarse de alguna manera con la situación de conmoción nacional y de que, bueno, que ahora esto puede abrir un periodo de mayor quizás acercamiento, aunque sea táctico, entre el gobierno y los medios de comunicación, aunque esta ha sido una relación bastante polarizada y bastante confrontada en los últimos tiempos. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto Mansilla, por aportarnos luz sobre esta inesperada muerte, como decíamos, del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, trasladamos ahora a la mesa de Vía V. Está muerto un pequeño comentario sobre la figura de Kirchner, Roberto. Bueno, lo apuntaba Mansilla, ¿no? Yo creo que la consecuencia más decisiva, al margen de la relativa soledad en la que se va a quedar su mujer, ¿no? Que todo el mundo sabía que él tenía un papel muy importante detrás de ella en la presidencia, ¿no? Es que efectivamente esa posibilidad que se vería barajando de que él pudiera volver a ser presidente, lo cual significaría que Argentina estaría gobernada por un matrimonio durante 3 legislaturas, durante 3 presidencias consecutivas, ¿no? Pues no se va a producir, esto es absolutamente evidente. Yo no estoy muy seguro de cuál vaya a ser finalmente no estoy muy seguro, no soy tampoco un gran conocedor de la política argentina con detalle, pero de cuál vaya a ser la memoria, lo comentábamos antes de entrar en el set, ¿no? Cuál vaya a ser la memoria que deje la presidencia de los Kirchner, digamos, ¿no? Perdona que te interrumpa, en la página web de La Voz, que están reclamando la opinión de argentinos que residen en Argentina, lógicamente, son todo loas. Son todo loas para todo loas y parabienes a la figura. Sin embargo, lo cierto es que la situación económica es ahora muy compleja en Argentina y se ha deteriorado de una manera. Es cierto que vienen de una situación económica que cuando Kirchner coge la presidencia era mucho peor, pero la situación ahora es muy complicada y muy difícil, ¿no? Yo no estoy seguro, ¿no? Yo creo que las loas proceden del momento en el que Kirchner llega, es el efecto psicológico. Es que la noticia ha debido coger con un bombazo, además en una jornada
curiosa desde nuestro punto de vista, festiva, no exactamente la jornada del censo. Pues Clarín yo creo que lo anunció sobre las 3 de la tarde de aquí. Primera hora de la mañana. De madrugada. 7 o 8 horas de diferencia. Esta percepción que tienen muchos de los gallegos que estaban allí guarda relación con el momento histórico en el que Kirchner llega, ¿no? Llega después del Corralito, que es diciembre del 2001. El Corralito es terrible. Miles de personas, entre ellos miles de gallegos, pierden todos sus ahorros, todo el ahorro de su vida, y Kirchner le da estabilidad al país, ¿no? Eso genera esa sensación con la que muchos argentinos pues se despertaron, ¿no? La sensación de haber perdido un hombre que les dio estabilidad. Efectivamente, además, el problema que tiene la política argentina, incluso la economía argentina, cualquiera que la haya seguido con cierta verdad, es que la economía argentina es cíclica, ha sido históricamente en los últimos 20-30 años crecimientos de un 10, luego caídas de un 5, crecimientos de un 8, nunca sabemos realmente si lo que ha ocurrido con la economía está directamente relacionado con la acción política o no, o con la propia dimensión que tiene la economía argentina. Bueno, pero también él había sido gobernador, no me acuerdo de qué estado, varias legislaturas. Y su trayectoria en ese momento ha sido buena, es decir, previamente a ser presidente, ¿no? Yo creo que ahora la situación un poco es este año que queda de cara a la nueva legislatura, a quién van a presentar como candidato, y si la propia presidenta ahora, pues cómo va a aguantar este año, ¿no? Yo creo que eso puede crear una cierta... Presidenta que está pasando por momentos malos, con acusaciones muy graves. Efectivamente, un momento muy enriquecimiento ilícito. Muy complejo, ¿no? Claro. Acusándola de lo que no habían acusado a Kirchner, que es una acusación, digamos, permanente de todos los políticos latinoamericanos, que es que se llevan el dinero, es decir, que se llevan la pasta y que se enriquecen. Aparte, él también había tenido unas críticas sobre un poco la política que había hecho sobre el petróleo, que creo que era una de las cosas que dentro del país se le cuestionaba bastante. Es que él gobernó, ¿no? La región en la que él gobernó durante 3 años es la región de los hidrocarburos por excelencia, ¿no? Y ahí estableció determinadas conexiones que políticamente, con el paso de los años, se han visto le ha pesado. Sí. Para mí lo más destacable quizás, que es un valor que tiene que transmitir un político, ¿no? Y que quizás ha sido capaz de transmitir, y fijaros lo que estamos viviendo ahora, y es que en un momento complicadísimo para Argentina, a nivel local, Argentina, y luego complicado para trasladar eso a nivel internacional, fue capaz de transmitir algo que para mí es fundamental en política, es confianza. Claro. Fue capaz de transmitir confianza a los suyos, de que se podía salir de esa situación, y fue capaz de transmitir confianza al exterior, lo cual para mí es un activo político del que carecen muchos, y yo creo que si me tengo que quedar con algo un poco de la etapa de Néstor, pues es precisamente con eso, ¿no? La palabra sería que fue capaz de transmitir confianza en uno de los momentos más complicados que ha vivido Argentina, y no es nada fácil, sobre todo de puertas afuera. Hay una incógnita sobre esto que adelantaba Mansilla, que es interesantísima, es ver el papel que va a jugar ahora la presidenta, a ver si efectivamente... Yo escuchaba en la red de los primeros análisis que en Argentina se cuenta que la presidenta tiene cierta tendencia a las inestabilidades psicológicas y que no sabían cómo iba a encajar ahora, un poco muy mal momento. La ventaja, entre comillas, que va a tener es que las presidenciales están muy próximas, ¿no? Pero vamos a ver si efectivamente Néstor Kirchner era el hombre en la sombra o no. Pero si eso es cierto, que él era el hombre es más, se hablaba de que incluso él tenía mucho más poder que la propia presidenta, ¿no? Hombre, la verdad es que cuando uno lo veía a él, yo recuerdo intervenciones de él, y la ve a ella, dicho con todo el respeto para la presidenta actual de Argentina, como es obvio, la sensación que da es que el papel que él jugaba era un papel sustancial. Sí, de todas maneras, cuando él fue presidente se decía lo contrario también, que se dejaba influir mucho por los consejos de allá. Bueno, en cualquier caso, la situación de Argentina seguro que nos dará pie para hablar en próximos programas. Fijo que estaremos muy pendientes de lo que suceda en este gran país tan vinculado a España. La muerte de Kirchner se colaba hoy, como decía, en la mesa de Vía V, pero teníamos sobre la mesa un asunto que nos afecta directamente a los gallegos, que tiene que ver con los aeropuertos. Malas noticias en las últimas semanas, como decía, con el anuncio de supresión de rutas por parte de varias compañías, incluso la amenaza, el anuncio de desalojo por parte de Iberia de su lugar en Vigo. Hoy había reunión del comité de rutas, en principio convocada, finalmente no se llegó a celebrar, se pospuso hasta la semana próxima, con esa intención de averiguar cuáles son las intenciones de Ryanair. Vamos a ver las últimas noticias que nos cuenta desde Santiago Marta Carballo.
Competitividad, nuevos destinos, la ruta marcada para la solidez futura de los aeropuertos gallegos se tambalea. El Comité de Rutas volvía a reunirse para tratar de concretar el mapa del 2011, pero la propuesta tendrá que esperar a la próxima semana. Y es que la idea de mantener y reforzar los vuelos actuales se complica. Ryanair lanzaba un órdago a la Xunta el pasado jueves y anunciaba que desde enero suprimiría sus rutas internacionales que ahora opera en Santiago. Asegura que se ha negado a promocionar sus vuelos en el exterior. ¿Una fórmula para presionar? Lo cierto es que la amenaza se mantiene y la compañía no ha asistido a la reunión. Cuando la noticia aún retumbaba, salta Iberia. La compañía se plantea dejar de operar en Peinador desde octubre del 2011. Alega baja rentabilidad y plantea como alternativa una filial. Y A Coruña tampoco se libra y se quedará sin Vueling desde el día 31. Se pierden los viajes a Ámsterdam. Poca información sobre decisiones para frenar esta caída y preocupación por una situación que puede restar competitividad a Galicia. La próxima semana, nueva reunión de un comité de rutas creado el pasado mes de enero. ¿Habrá nuevo mapa? ¿Se apostará por la coordinación dejando a un lado localismos? Bueno, Rubén López es un gran conocedor del mundo de los aviones y de los aeropuertos. ¿Tenemos que empezar a preocuparnos seriamente? Hombre, es un tema realmente que nos preocupa especialmente a todos. Nos preocupa a los ciudadanos de a pie, nos preocupa a los empresarios y preocupa en general. Son muchos los minutos de televisión y muchas las páginas de periódicos que se escriben. Yo creo que es un tema tan complejo que tenemos que intentar estructurarlo en tres aspectos que para mí son fundamentales. Uno, la política de la promoción de los aeropuertos la tenemos que marcar nosotros, lógicamente. Por tanto, no nos la puede marcar desde fuera absolutamente nadie. Eso es lo primero. Ninguna compañía aérea ni nada. Lo segundo es que hay que crear instrumentos realmente operativos para negociar con las compañías aéreas. Una cosa son las infraestructuras que tenemos en los aeropuertos y otra cosa son los servicios que prestan las compañías aéreas dentro de esas infraestructuras. O dicho de otra manera, no vale de nada tener grandes infraestructuras si no tenemos luego aviones para llevar a las personas y transportarlas. Y un último punto que es muy importante y que tiene que ver con todo esto es que es necesario la coordinación de las tres terminales, porque realmente el objetivo principal es no solamente dotar a cada una de ellas de los vuelos necesarios, que hay que saber cuáles son, no son solo compañías de bajo coste, son compañías regulares de todo tipo, y luego hay que tener muy claro qué es lo que está haciendo Oporto, porque hay que pensar que un aeropuerto es una infraestructura vertebradora, al final afecta a la calidad de vida de las personas y a la competitividad del entorno, con lo cual nosotros tenemos que tener unos aeropuertos y una promoción aeroportuaria competitiva, para hacer más competitiva Galicia y para hacer más competitivo cada uno de los tres aeropuertos. Y en este momento todavía no se están dando las condiciones para que eso sea así. Cada uno está disparando un poco desde su perspectiva local hacia donde puede, los tres conjuntamente nunca, y si a eso se le suma además en este momento que estamos a 8 meses de unas elecciones, demasiados protagonismos políticos en este tema, pues la cosa se complica sobremanera. Si a eso le añadimos además la posible llegada del AVE, que va a incidir directamente en el principal destino cuantitativo de los tres aeropuertos, que no olvidemos que es Madrid, y la incidencia que tiene a Madrid. El hecho de que, por ejemplo, una compañía como Iberia pudiese plantearse la posibilidad de sustituir su marca por una low cost sin posibilidad de conexión desde Madrid, imaginar lo que significaría para el tráfico de conexión en los aeropuertos donde se produjese ese tema. Sería un desastre absoluto. Quiero decir, nos quedaríamos casi sin conexiones desde el principal hub que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Peinador, que es Madrid. Entonces, bueno, todas estas consideraciones creo que requieren que se cree, sobre todo para mí lo fundamental es que hubiese un instrumento operativo tutelado por las administraciones públicas y coparticipado, pero que sea operativo y que sea capaz de negociar lo individual para potenciar lo colectivo. Yo creo que ese es el eje estratégico principal y no lo estamos haciendo. Te estaba escuchando y me parece todo absolutamente razonable lo que estás diciendo, pero me parece increíble que este debate lo tengamos abierto todavía hoy, porque yo creo que ese diagnóstico probablemente se pudo haber hecho hace muchos años, pero nadie ha sido capaz de poner solución. Por los motivos corremos que el riesgo, porque estamos hablando de que el AVE va a llegar. Sí. Se habla de que el año que viene va a haber ya la primera conexión, es cierto que dentro de Galicia, pero el AVE va a llegar, más tarde o más temprano, pero acabará llegando. Yo me pregunto, ¿cuál será el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Pues el futuro lo teníamos, lo dices tú muy bien, lo tenemos que estar escribiendo ya desde hace tiempo, porque insisto, al final estamos hablando de una infraestructura absolutamente básica para vertebrar y para mejorar la calidad de vida y la competitividad de un entorno. Por lo tanto, al final lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas definitivamente. Es decir, hay que hablar de este tema con tranquilidad, con absoluta
implicar a los agentes que realmente tienen que ver en este tema. Por un lado, la creación del comité de rutas es una buena noticia porque por primera vez se sientan todos a una misma mesa, y ahora lo que hay que hacer es convertir en un instrumento operativo ese comité de rutas, es decir, que no se quede en un simple instrumento fotográfico donde los políticos de turno se hacen la foto, quedan todos muy bien, muy simpáticos, pero eso no opera después progresivamente. Por lo tanto, es un primer paso importante, interesante. Están incluidas todas las administraciones que deben tener competencias, y los empresarios, siempre lo he dicho, yo soy un pequeño empresario, pero siempre lo he dicho, yo soy el primero que está dispuesto realmente a mojarse en este tema, con lo cual yo no creo que si a los empresarios nos ponen encima de la mesa en cualquier momento el hecho de que tengamos que ayudar un poquito a promocionar los aeropuertos, pues no lo digamos de hacer, o sea, lo vamos a hacer inmediatamente, pero cuando haya una política clara de hacia dónde queremos ir. Bueno, enseguida voy a abrir la mesa al resto de los invitados, pero me gustaría que antes compartiéramos un vídeo con un incidente que salió a la luz gracias a La Voz de Galicia, una información que se publicaba este pasado fin de semana y que tenía que ver con el nivel y el tono de la comunicación que mantuvieron los responsables de Ryanair con el presidente de la Xunta, con un intercambio de cartas en las que quedaban claro cuáles eran las intenciones de esta compañía de bajo coste. El plantón de Ryanair hoy en el comité de rutas celebrado en Lavacolla viene de lejos. A finales de la semana pasada, la compañía de bajo coste irlandesa anunciaba que a partir del 11 de enero suprimiría sus conexiones internacionales con Londres, Frankfurt y Roma. El no de Ryanair llega después de las presiones a la Xunta por parte de la aerolínea. Quería subvenciones que no le han dado. El 11 de octubre, Ken O'Toole, encargado de mercados, empezaba una serie de 3 escritos remitidos al presidente gallego, Núñez Feijóo. Sin un socio, no podremos conservar nuestros vuelos al extranjero. Para evitar su abandono, necesitaremos una confirmación de que la cooperación existente con nosotros seguirá. En caso de que no la hayamos conseguido antes del viernes 15, anunciaremos el cierre de los 3 destinos. El potencial de crecimiento que ha perdido Galicia será transferido a otras regiones de España. Convocaremos una rueda de prensa en Galicia esta semana para dar esta noticia tan negativa y subrayar el fracaso de la Xunta. Todo acabó hace una semana, cuando la compañía que dirige Michael O'Leary le brindaba la última oportunidad a la Xunta. La ausencia de Ryanair hoy en el comité de rutas demuestra cómo ha acabado esta relación epistolar. Bueno, una alucinante sucesión de misivas enviadas por Ryanair. Yo no sé si compartís la perplejidad que a mí me ha provocado esta información. A mí este asunto me ha generado indignación por encima de cualquier otra cosa. Me he sentido especialmente molesto como gallego porque esto se puede bautizar de muchas formas, pero es un chantaje, es una extorsión. Es decir, amenazar al jefe del gobierno gallego, que en última instancia es el jefe de todos los gallegos, independientemente de nuestra ideología, votemos al PP, al PSOE o al Bloque. Es algo que los gallegos no debemos consentir, bajo ningún concepto. Nosotros no podemos consentir que un señor llame desde Irlanda, le mande una carta y le diga: o me dais esto o os mando la prensa. En primer lugar, porque además soy periodista. Claro, en primer lugar, porque yo soy periodista y como soy del gremio me molesta, ¿no? Me molesta que nos instrumentalicen o traten de instrumentalizarnos. Por fortuna no lo han conseguido y todo lo contrario, se han puesto en evidencia y han puesto en evidencia cómo opera Ryanair, ¿no? Ryanair es una compañía que opera con estos métodos con mucha más frecuencia de la que ha trascendido a la luz pública. En la Comunidad Valenciana se ha repetido este vodevil. Esto es un vodevil que yo espero que la Xunta corte de raíz y no lo autorice. Yo como gallego estoy incluso dispuesto, y como usuario en algunas ocasiones de esos vuelos efectivamente estoy dispuesto a prescindir de ellos si como contraprestación tenemos que tolerar o soportar este tipo de comportamientos, ¿no? Que me parecen fuera de lugar y fuera del mercado, aunque estos días escuchaba que son una práctica habitual. Me asombra que lo sea, ¿no? O sea, yo lo que quería decir es que efectivamente yo estoy de acuerdo en que no se puede consentir las formas, ¿no? Es decir, que una compañía amenace con: oiga, usted no me da usted ese dinero, la subvención, y me voy. Pero yo, por lo poco que he leído sobre este tema, es una manera de actuar que tienen este tipo de compañías, ¿no? Es decir, consiguen lograr una subvención, abaratan los vuelos, con lo cual consiguen también echar a la competencia de ese aeropuerto donde están operando, y después, en el momento en que ya consideran de que necesitan más subvención, se le pide, y en ese momento una de dos: o le das la subvención o dejas evidentemente descabezado a un aeropuerto, porque las demás compañías ya no operan. Yo creo que aquí el problema, desde mi punto de vista, es un poco la manera de cómo se han negociado estas historias, ¿no? Es decir, ese mecanismo de las subvenciones, ¿no? Que además se potencian como si fueran pues para potenciar el turismo, que se le permiten pues a una compañía para que opere en un aeropuerto sin tener en cuenta a otros. Yo creo que al final lo que lleva es a estas situaciones, ¿no?
Yo pienso que en estos momentos Galicia, con 3 aeropuertos, y yo que vengo de Orense, pues prácticamente puedo decir con 4, porque el Sacarneiro me queda casi a la misma distancia o menos que, por ejemplo, el de La Coruña. Pues yo creo que en estos momentos lo que habría que hacer era sentarse, como bien decía Rubén, hablar de cuál es el futuro, pero yo creo que estamos a destiempo, porque ahora lo que está saliendo a la prensa es que se están haciendo otra cantidad de desembolso para intentar ampliar los aeropuertos, el de Coruña, con la situación en la que está, con las opiniones en contra de los ayuntamientos que están a su alrededor. Y dicen, ¿para qué van a ampliarla? Pues porque hay que internacionalizar el aeropuerto. Pero si no llegan las longitudes de las pistas, entonces habrá que pensar, ¿vamos a hacer 3 aeropuertos internacionales? ¿No sería mejor hacer 1 y otros 2 que operaran pues con vuelos europeos? No lo sé, no es mi tema. Pero desde luego, de cara al ciudadano, pues nos sorprende un poco que a veces parece una batalla localista, ¿no? Y que no solo lo vemos con los aeropuertos, podríamos extenderlo a las universidades, a los puertos, etcétera, etcétera. Enseguida le doy paso a Roberto, pero antes me dabas pie a dar paso al siguiente vídeo, que tiene que ver con las obras que, efectivamente, coincidiendo con esta crisis, parece que de interés por parte de las compañías de los aeropuertos gallegos, y como decía, la inmediata entrada en vigor y funcionamiento del AVE. Las obras, decía, que se están llevando a cabo en los 3 aeropuertos gallegos con inversiones multimillonarias. Vamos a hacer un repaso sobre estas actuaciones que están en marcha ya actualmente. En plena crisis económica y con los anuncios y amenazas de supresión de vuelos y compañías aéreas, los 3 aeropuertos gallegos están sumidos en un proceso de ampliación de sus instalaciones. El objetivo, señalan desde el Ministerio de Fomento, es que sean más modernos y funcionales y que puedan albergar a más pasajeros. La primera transformación que estará lista será la de la Bacolla. AENA ha invertido más de 270 millones de euros en la creación de una nueva terminal de más de 75.000 metros cuadrados y con capacidad para 4 millones de viajeros. Más polémica ha sido la ampliación de la pista de aterrizaje de Alvedro. Medio Ambiente acaba de darle luz verde al estudio de impacto ambiental del proyecto, contra el que se han presentado más de 13.500 alegaciones. Y es que para aumentar en 400 metros la pista del aeropuerto, encajonado entre núcleos de población, habrá que tirar más de 46 inmuebles, incluidas casas, un colegio y una fábrica. Mientras, en Vigo acaba de iniciarse la ampliación de la nueva terminal de Peinador, diseñada por el arquitecto César Portela. Las obras multiplicarán por 4 la capacidad del aeródromo. Podrían estar listas en 2 años y costarán más de 50 millones de euros. El nuevo aparcamiento estará listo ya para dentro de 5 meses. Bueno, inversiones multimillonarias, como acabamos de recordar. Hay que recordar también que no está prevista conexión del AVE con ninguno de estos 3 aeropuertos, que también es un asunto a tener en cuenta. Y que el de Sacarneiro sí, no se olviden. No solo eso, no se va a Roberto, Sacarneiro sí lo prevé. Yo no sé si aquí todo el mundo dice la verdad sobre lo que piensa, no me refiero a vosotros, pero Roberto. Bueno, vamos a ver, por darle un zapatazo brevísimo, y luego haré una intervención de un par de minutos al tema de Ryanair y a sus comportamientos. Lo intolerable de Ryanair no es que diga, si no me dan la subvención me voy, es que diga, si no me dan la subvención me voy, y esto le monta una campaña de prensa al gobierno para desprestigiarlo. Esto es lo que es absolutamente intolerable. Una cosa. Hoy la respuesta de hoy ha sido fantástica. Ha dicho, no vamos a la reunión del comité esto de ruta, que venga el presidente a vernos a Irlanda, lo cual es una provocación, con toda claridad. En fin, es una provocación de una chulería y de una mala educación absolutamente insufrible, ¿no? El problema de fondo, de todas las maneras, desde mi punto de vista, y líbreme Dios de hacer afirmaciones demasiado en fin, radicales, estando Rubén, que sabe de esto muchísimo más que yo, como es perfectamente obvio, es por qué se van las compañías y por qué las compañías reducen. Es decir, ¿qué capacidad tienen? Antes hablábamos de las universidades. Mira, las universidades son instituciones públicas. Y los aeropuertos son instituciones, digamos, públicas, por entendernos, donde operan compañías privadas que trabajan con un principio que es el principio del beneficio. Exactamente. Esta es la razón. Es decir, ¿por qué razón Iberia dice que se va a marchar de Vigo y va a dejar una compañía de low cost? Bueno, lo decía hoy La Voz de Galicia, si es que finalmente ocurren estos términos, porque el tráfico de pasajeros ha disminuido un 30% y el tráfico de mercancías un 40%. Es decir, no hay ni una sola compañía aérea del mundo que abandone un destino que es rentable. Sí, cosa que es absolutamente evidente. En ningún sitio del mundo, si una compañía aérea tiene un destino que es rentable, no lo abandona. Entonces, el gran debate es, ¿qué pueden hacer las administraciones públicas, locales, autonómicas, el Ministerio de Fomento, qué pueden hacer las asociaciones empresariales, las corporaciones locales,
para, digamos, influir en un principio, que es el principio de la oferta y la demanda. Yo voy aquí, pongo mis aviones, si hay pasajeros y gano dinero, dejo mis aviones, y si no hay pasajeros o no gano dinero, saco mis aviones. Esta es la regla, que es la misma regla que hay en cualquier... Porque esto no es el transporte público urbano, que es un servicio público fundamental. Esto es otra cosa distinta. Y por tanto, como es otra cosa distinta, aunque tiene una gran importancia económica, lo decías tú, tiene una gran importancia para la vertebración del territorio, para la salida del territorio al exterior, esto es absolutamente indiscutible. Pero mire, la compañía Ryanair, que pide subvenciones, yo no conocía los datos exactamente, ayer o antes de ayer los daba la Voz de Galicia, es la segunda compañía en transporte de pasajeros en España. Es decir, Iberia transporta, la compañía que ha sido de bandera y que lleva funcionando en España 70 años, debe llevar Iberia más o menos transportando toda la vida. Bueno, desde que hay tráfico aéreo esto de manera estable. Tiene 22 millones de pasajeros, y Ryanair, que ha nacido antes de ayer, tiene 20 millones de pasajeros. Hombre, yo no sé si es razonable que una compañía que transporta 20 millones de pasajeros reciba subvenciones de la administración pública para mantenerse en los destinos. Es decir, yo no sé si es razonable que las administraciones públicas mantengan con su dinero público rutas aéreas que no se pueden mantener con las leyes del mercado. Este es el gran debate que tenemos. ¿Qué pueden hacer los...? Yo te pido ahí tu te voy a porque tú eres el que sabe. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas? Porque si todo consiste en soltar pasta... No, ni mucho menos. Claro. Yo he tenido la suerte durante estos años de poder sentarme con aproximadamente unas 25 compañías aéreas diferentes a negociar, nacionales e internacionales. Aquí en España y en los diferentes puntos de encuentro internacionales que se llaman RUTs, que es donde se reúne un poco la oferta y la demanda, ¿no? Están las compañías aéreas. Muy interesantes. Alguna vez me contaste cómo funciona. Y os puedo asegurar que si uno va alguna vez a un RUTs, que los hay además por continentes, es un espectáculo, porque es un pabellón. Es como una subasta. Exactamente. No es como una subasta exactamente, pero muy parecido. Es un pabellón gigantesco donde hay 400 mesas, cada una con un numerito, y tienes 10 minutos de reloj, porque a los 9 suena un gong. Y están dos personas esperando, que suele ser el director de rutas y el director de explotación comercial de 400 compañías aéreas de todo el mundo. Y todo el mundo durante 10 minutos a cortejarlos. Aeropuertos, entes que promocionan aeropuertos, comunidades autónomas, gerencias de turismo, pero de todo el mundo, bueno, son por continentes, de cada continente. Es como Copeixe, pero solo las compañías aéreas. Pero ahí, Roberto, ahí te das cuenta un poco no hay tantos, de lo que es, ¿no? La economía global y lo que tú dices. Efectivamente, las compañías aéreas son empresas, tienen consejos de administración, y cuando se sientan ante sus consejos de administración, esto no es como hace 15 años, que los vuelos se hacían con una llamada política, no te preocupes. Ahora mismo se miran fundamentalmente dos cosas: ingreso medio por pasajero y ocupación. Entonces, si una compañía tiene una ruta que es rentable operar, la va a seguir operando. Eso no tengáis absolutamente ninguna duda. En el momento que no es rentable la ruta, entonces, ¿dónde está el kit? El kit está en negociar adecuadamente con todas las compañías aéreas del sector, pero ¿qué negocio? O sea, la cuestión no es, y abrimos una ruta, ¿cuál? No, la que quiera la compañía, no. Tendremos que ver qué potencial tenemos en cada uno de los aeropuertos, individualmente y colectivamente como red. Complementar la oferta, no vale de nada tener 3 Bruselas. Pues ahora Vigo consigue un Bruselas, estupendo. Ahora Santiago se pelea por otro Bruselas con otra compañía, estupendo. Porque a los 2 meses... Nosotros, Rubén, en monopolio también. En la oferta, claro, es que esto es razonable. Entonces, al final el tema está coordinación, saber exactamente cuáles son los destinos. Y luego algo que para mí es fundamental y no se comenta en muchas ocasiones, que se ha quedado un poco diluido en el tiempo cuando uno habla de negociación aérea. Si yo hablo una ruta a Holanda con Ámsterdam, es imprescindible que potencie Galicia turísticamente en Ámsterdam. Porque si no, ¿de qué me vale tener el medio de transporte? Si a mí lo que me interesa fundamentalmente es que vengan holandeses aquí. Pueden venir a Vigo, pueden venir a Santiago, pueden venir a Coruña. ¿Por qué al final se escogen esas rutas? Porque hay una estrategia detrás de... Porque normalmente son las que pueden poner las compañías encima de la mesa. Pero esto es un proceso que empieza al revés. Yo le diré a la compañía aérea cuáles son las rutas que tengo interés en potenciar como individual cada aeropuerto, como colectivo, y desde luego a dónde me voy a potenciar luego turísticamente, porque así es como puedes conseguirlo. Es mucho más interesante Londres que Ámsterdam, parece evidente, por ejemplo. Es una cosa que quienes no sabemos de esto mucho, somos capaces de adivinar que es más interesante Londres. En Vigo nos hemos quedado, por ejemplo, sin Londres, que costó mucho traerlo realmente, y es una de las demandas principales que hay ahora mismo en la ciudad. ¿Por qué no tenemos otra vez el vuelo a Londres? No, Londres se ha convertido en un destino casi que es como Madrid, prácticamente cada aeropuerto, fin de semana, de ocio. Realmente es un destino que, bueno, prácticamente cualquier aeropuerto que lo tiene, hay que pensar que Oporto tiene 6 frecuencias diarias a Londres. Y luego hay otro concepto muy importante cuando uno habla de tal. Se va a abrir tal ruta. Lo fundamental de las rutas son las frecuencias, es decir, no vale de nada decir abrimos una ruta no sé dónde con 2 frecuencias a la semana. Eso primero ni aporta pasajeros. Para que os hagáis una idea, una ruta normal con un avión tipo medio, un Airbus 320 por ejemplo, con una frecuencia diaria puede aportar a un aeropuerto con un nivel de ocupación medio de un 60-70%, pues aproximadamente 80-90.000 pasajeros al año. Una frecuencia es un ida y un vuelta diario. Si tú abres una ruta
con 2 frecuencias a la semana, con un avión de 50 plazas a no sé dónde, en realidad, primero, estás dando un servicio mínimo, seguramente sea un servicio bastante caro, porque seguramente será para pasajeros, y luego que está aportando a lo mejor 5, 6.000, 7.000, 8.000 pasajeros. Sin embargo, ocupa grandes titulares, no aporta nada y no hace nada. Entonces, lo que quiero decir es que hay que tener muy claro, primero, con quién se negocia. Hay que sentarse a negociar con todas las compañías aéreas. La promoción aeroportuaria de ningún aeropuerto no la puede marcar una compañía aérea, no nos la puede estar marcando ni Ryanair ni nadie, la marcaremos nosotros. Y diremos, quiero estas rutas porque tenemos potencial y porque vamos a promocionar turísticamente Galicia, Vigo, Santiago o Coruña en estas rutas. Y después, ¿quiénes operan estas rutas? Estas compañías. Pues ahora me voy a sentar con ellas y voy a hablar. Yo he negociado con Spanair aumento de frecuencias, simplemente a rutas que ya existían. Eso mejora la competitividad de un aeropuerto. He negociado con Iberia, he negociado con Air Nostrum, he negociado con Air Europa, he negociado con todas las compañías de bajo coste. Es decir, hay que hablar con todas, porque si no, además pasa una cosa, que cuando tú dices, voy a darle a esta, las otras dicen, oye, Air France puede decir en Vigo, oiga, que yo he apostado por Charles de Gaulle aquí, tengo 3 frecuencias diarias y a mí nadie me da nada. Sí, claro. Pues si ustedes hacen eso, yo mañana me voy. Me han puesto sobre la mesa para mí. Es que ese es el problema. A mí te le da el dinero a este, a mí no me da nada, me marcho. Por eso lo digo. ¿Dónde acaba la política de subvenciones? Mañana puedo hacer lo mismo Iberia y decir, no, denme usted dinero también, si no me voy. Has puesto 2 asuntos que son centrales. Por una parte, has puesto una palabra que está muy de moda estos días, es que la sensación, yo tengo esa sensación, seguramente tú la explicarías mejor, de que los aeropuertos gallegos se han contraprogramado, ¿no? Como han hecho algunas televisiones de ámbito estatal estos días, ¿no? Y por otra parte, otra incógnita que queda por despejar y que yo creo es si estas subvenciones son ocio o son negocio, ¿no? Y me explico. Si han servido para que nosotros los gallegos hayamos visitado Londres, Ámsterdam, Roma, etcétera, etcétera, por 20 euros, o 20 o 15 o 30, los que sean, y si o si por contra ha sido un negocio, es decir, ha tenido un retorno. Y hemos captado miles de turistas que han dejado muchos miles de euros y que han multiplicado por X euros cada uno de esos euros que nosotros hemos invertido. Si es así, pues probablemente las subvenciones creo que se montan para que salgan los gallegos hacia afuera, no para que vengan los de fuera. Dejadme, antes de acabar este asunto, quiero presentar un último vídeo que tiene que ver con la historia de las 3 terminales gallegas que están actualmente abiertas. Creo recordar que hubo un intento de abrir una 4ª en Lugo, gracias a Dios, y se impuso el sentido común. No sé si en Sinfo también, en Sinfo creo que hubo también algo. La ya exministra llegó a aterrizar en Lugo, para dar ejemplo. El tema del localismo. Vamos a verlo primero, vamos a ver la historia de los 3 aeropuertos. El disparate no tiene límites. Los años xacobeos han sido una celebración especialmente importante para el desarrollo del aeropuerto de Santiago de Compostela. Las expectativas casi siempre erróneas de posibles visitas papales han impulsado buena parte de las remodelaciones del que es el aeródromo más antiguo de Galicia. Inaugurada en 1935, La Bacolla es la única terminal gallega con vuelos intercontinentales y la más importante por tamaño y número de pasajeros. Este año podría alcanzar los 2 millones. Sin embargo, las compañías low cost con vuelos a Europa ya han anunciado su marcha por pérdidas. Ryanair ya no volará a Londres, Frankfurt ni Roma y Vueling no lo hará a Zúrich. La iniciativa ciudadana fue la impulsora del aeropuerto de Vigo. Peinador nació en 1954 y en las últimas décadas se ha mantenido como el segundo aeropuerto de Galicia. En 2007 casi llegó al 1,5 millones de pasajeros, pero desde entonces no ha parado de perder viajeros. Con todo, su principal temor es que la mayor compañía que opera en sus instalaciones, Iberia, pueda irse el próximo año. Alvedro en A Coruña es el aeropuerto más joven. Se inauguró en 1963 y a punto estuvo de hacerlo en la localidad de Mera. El temor de Franco a que se pensara que se estaba construyendo una pista privada cerca de su pazo cambió su destino a Culleredo. Iberia y Spanair son sus principales aerolíneas, EasyJet y ahora Vueling con su enlace a Ámsterdam, las low cost que han abandonado la terminal. Bueno, en la historia de los 3 aeropuertos gallegos nos quedan 2 minutos antes de dar paso a publicidad. Me gustaría que cerraras tú, Rubén. Bueno, yo quería deciros una cosa, que estábamos hablando del tema de las subvenciones, ayudas. Dejadme hacer un pequeño matiz en este tema. Yo creo que realmente los vuelos que se operen desde las compañías aéreas tienen que ser rentables por sí mismos. Por tanto, la ayuda, subvención, promoción turística, como le queramos llamar, como la queramos disfrazar, de existir en algún momento, tiene que ser para determinadas rutas que sean estratégicas para los aeropuertos individualmente y como colectivo, y en cualquier caso para ayudar en el arranque. Es decir, no tiene ningún sentido que nadie esté
apoyando, vamos a decirlo así, ninguna ruta intempore, permanentemente. Como mucho será en el arranque, porque sí es cierto que cualquier compañía, y eso os lo puedo asegurar, por cuando vas a los routes lo ves perfectamente. Primero, no nos conoce nos conoce un 2% de la gente, hay que situar donde estamos en el mapa realmente. Santiago aún se sitúa mínimamente, pero bueno, Vigo, La Coruña, cuando sales muy por ahí adelante, casi no existen, y Galicia pues casi tampoco. En Bolonia te colocan, claro. No te sitúan, o sea, tienes que situarlo en el mapa, y luego inmediatamente te sacan la regla y ya ven que está Oporto al lado y dicen, pero en 150 kilómetros, 4 aeropuertos, un segundo aeropuerto de un país geoestratégico para Portugal, como es Oporto, bueno, en fin, entras ya en una categoría distinta, ¿no? Pero lo que sí es cierto y verdad es que tú puedes decir, yo voy a promocionar turísticamente este entorno, voy a promocionar esta y voy a ayudarle en el arranque. Una vez arranque esa ruta y ya la compañía la puede autoexplotar, porque realmente se está además promocionando turísticamente allí el destino, ya tiene que funcionar sola. O sea, que como mucho ese sería el matiz al tema de la Bueno, reflexiones sobre los aeropuertos que seguro que mantendremos vigentes en los próximos días, teniendo en cuenta que el aplazamiento de esa reunión del Comité de Rutas que comentábamos al principio de este espacio, unos minutos para publicidad y regresamos en directo en Vía V. Sobre las 10 de la noche continúan ustedes en directo en Vía V con nuestras vías de comunicación abiertas, como siempre, como cada noche, para que puedan hacernos los comentarios sobre los asuntos que consideren oportunos, sobre los que están sobre la mesa o sobre los que quieran. Nos vamos hasta Vigo. Allí se producía esta mañana un incidente durante la inauguración de una estatua conmemorativa del bicentenario de la ciudad. Un vecino increpaba al alcalde, el socialista Abel Caballero. Nos cuenta los detalles Marta Clavero. Vigo ya tiene su regalo de aniversario. Se trata de una escultura sobre rotonda situada entre o Castro y el Concello, una obra de acero inoxidable de 7 metros de altura que recrea el olivo vigués y que homenajea a sus parroquias. Los niños se encargaron de abrir el paquete. Con esta estatua de Silverio Rivas, Vigo celebra su bicentenario. Sin embargo, fue un 1 de marzo de 1810 cuando el Consejo de Regencia le concede a Vigo el título de ciudad fiel, leal y valerosa. ¿Cree usted que este cumpleaños llega con 8 meses de retraso? Non coñezo a historia de Vigo realmente, entonces non podo opinar. Está mal por eso, porque la ciudad es lo que debía conmemorar el día, pero no. En este caso parece ser que es el capricho del alcalde. A veces no se pueden hacer las cosas cuando tienen que ser. El alcalde dice que se cumplieron hoy y yo pues tengo que dar crédito a lo que dice mi alcalde. En su momento se olvidó, ¿entiendes? Es que este tipo no da pie con bola. Hay dudas que no lo sabemos si es fijo o no. Pero el programa de fiestas tenía que continuar. Varias entidades recibieron un reconocimiento por su contribución a la ciudad y se mantuvieron al margen de este lío de fechas. No me acabo de enterar ahora, pero bueno, lo que importa es que se celebre. No me importa la fecha, lo importante es celebrar el acto. Lo importante es el reconocimiento de la sociedad de que esta ciudad cumple 200 años. Y es que cualquier momento es bueno para aplaudir a una ciudad que mantiene el espíritu valiente y reivindicativo de la Reconquista. Así que... Bueno, la discusión sobre la fecha concreta en la que tiene que celebrarse el bicentenario no se quedó aquí. Tenemos también un vídeo preparado que grabaron nuestros compañeros de la página web de La Voz de Galicia, de lavoz.es, en el momento en el que estaba teniendo lugar ese acto oficial. Una de las personas que aparece precisamente en este vídeo opinando sobre la gestión del alcalde interrumpía el acto y dejaba constancia de su malestar sobre lo que estaba sucediendo allí. Vamos a ver un trozo de este vídeo. Les pido disculpas por la calidad de la imagen, pero creo que el testimonio merece la pena.
Bueno, una discusión que estuvo a punto de llegar a las manos, finalmente no sucedió nada. La persona que interrumpía el acto decidió marcharse a su casa. No era mi intención que opináramos sobre la discusión concreta de la fecha en la que hay que celebrar el bicentenario, sino un poco sobre la figura de Abel Caballero. Sí, Caballero casi parece una parodia de sí mismo, ¿no? Convierte hasta buenas noticias, como es el bicentenario de la ciudad, en un debate en torno a su figura y a cuando se celebra su falta de rigor histórico sería perdonable, en cierto modo, si sus comportamientos y sus modos fueran otros, ¿no? Pero es un personaje, a mí personalmente me angustia mucho. Me angustia mucho cómo actúa, cómo trata de polarizar prácticamente cualquier cosa que ocurra en la vida pública viguesa, y eso me parece que no beneficia en nada a la ciudad, ¿no? Me da la impresión de que es un poco una persona que, por lo menos como alcalde, ¿no?, que es un poco personalista, ¿no? Y quizás también algunas de sus actuaciones, el famoso piano que también hace poco con las inauguraciones, es decir, yo creo que quiere un poco desmarcarse de lo que sería una línea de un político, de un alcalde, pues entrecomillado, podríamos decir, normal, y él, pues yo creo que quiere dotarse de ese personalismo, y que en algunos momentos, pues yo creo que le está saliendo el tiro por donde no debe, ¿no? Yo creo que es su imagen un poco, pues casi en algunos momentos de chiste, ¿no?, podríamos decir. Roberto. Bueno, lo primero que hay que decir es que es absolutamente intolerable que un ciudadano intente interrumpir reventar un acto. Es decir, está claro que quien no tiene razón es el que intenta reventar un acto de una manera completamente inadecuada, ¿no? Y el alcalde es una persona que se ha convertido, como decías muy bien, en una parodia de sí mismo, ¿no? Yo lo siento sinceramente, porque creo que Vigo ha tenido mala suerte en términos generales con sus alcaldes, ¿no? Por razones distintas, ¿no? Pero ha tenido mala suerte con sus alcaldes, y yo creo que una de las razones por las que Vigo no es la gran ciudad que tendría que ser, es decir, una de las razones que han contribuido a que Vigo no acabe de ser esa gran ciudad que lo es de hecho, que es de hecho una ciudad potentísima, tiene que ver con la mala suerte que ha tenido con sus alcaldes y con la mala suerte que tiene con el alcalde actual, que es una muy mala suerte para la ciudad de Vigo, sí. Estoy Rubén, convencido. Que viene de Vigo directamente. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas, Fernando? Vamos a ver, yo decía antes, hablando de Néstor, que hay una cualidad, en este caso de ese político, que era el transmitir confianza, ¿no? Para mí hay otra cualidad o valor intrínseco a cualquier político, que es la cercanía, la sencillez, la no soberbia, ¿no? Yo creo que la soberbia es uno de los pecados capitales peor. Y la prudencia, Rubén. En la que puede, por supuesto, Roberto, en la que puede caer cualquier político. Dicho esto, cualquier político que se haya enfrentado a Vigo, yo soy de Lugo, llevo ya 9 años de mi vida en Vigo, mi segunda hija ha nacido en Vigo, por lo cual ya soy... Es una ciudad que eres adoro. como todos los de Vigo que no nacen en Vigo. Efectivamente, como muchos otros que estamos en esa ciudad, pero que ya nos sentimos hijos adoptivos de la misma, ¿no? Y es una ciudad donde el liderazgo necesariamente, pero es por las propias características, tiene que ser compartido. Es decir, es una ciudad que no acepta el liderazgo individual de nadie. Sin embargo, cualquier persona que sea capaz de aglutinar los distintos liderazgos que existen en la ciudad y que tienen marcado su propio territorio para aportar hacia la ciudad, será aquel que consiga, con tiempo y con estabilidad, como decía anteriormente, que es otra cosa que nos ha faltado en la ciudad, tiempo, podrá hacer de ella una ciudad absolutamente extraordinaria. Y eso es de lo que carecemos en este momento. Por tanto, yo creo que es un error por parte de cualquier político, sea del color político que sea, del partido al que pertenezca, intentar liderar individualmente una ciudad tan compleja como esta. La ciudad no se merece salir en los periódicos porque se celebra celebra un acto de marzo en noviembre o en octubre, porque se ponen los pianos. La ciudad no se merece eso. Es decir, una ciudad tan pujante, industrialmente potente y tan importante en la historia de Galicia, que Galicia es inconcebible sin sus ciudades, y sin Vigo de manera muy especial. No se merece que la razón por la que salgan los periódicos sean estas patas. No sé por qué sospecho. Sí. No, yo simplemente quería decir que que además en un acto que yo creo que es incluso esta persona intenta como ningunear la historia, ¿no? Porque pues eso, se puede inaugurar una calle más o menos de forma más o menos estrambótica o moderna, ¿no? Pero yo creo que un día de una conmemoración de 200 años, yo creo que es lo suficientemente seria como para haberse tomado todas las medidas para hacerlo en tiempo y hora. Y hay una sospecha... Tendría que dar una explicación de por qué lo hace con 8 meses de retraso. Hay una sospecha de ignorancia.
Es que este es el problema. Hay una sospecha de que se han olvidado una efeméride tan importante como esta. Es que estamos hablando del bicentenario de una ciudad que se celebra 8 meses antes. Tiene que hacerlo por necesidades. Está cumpliendo 200 años. Pero oiga, 8 meses después. Bueno, seguro no sé por qué sospecho, hablamos de actitudes estrambóticas por parte del alcalde de Vigo, pero no sé por qué sospecho que vamos a tener un catálogo bastante nutrido de aquí al próximo mes de mayo. En cualquier caso, que sepáis, solo un inciso, Fernanda, que es que está al lado de mi oficina. Sí. La estatua. Y es impresionante. 7 metros, ¿no? Decía que tenía. Ha de serlo porque... Es impresionante. O sea, en ese sentido... Rivas es un escultor de primera fantástico, fila, ¿no? De primer nivel. Impresionante. Bueno, vamos a dar paso a un asunto también estrambótico. La verdad es que hoy el día está lleno de asuntos con un cariz un tanto surrealista. Noticias que provocan perplejidad en la opinión pública, sobre todo en momentos de crisis y de ajustes milimétricos del gasto público como el que estamos viviendo en la actualidad. Una de estas noticias la ha publicado hoy La Voz de Galicia. La Xunta sostiene con sueldo y sin tarea a 51 altos funcionarios que ocuparon jefaturas de servicio o subdirecciones generales durante el gobierno bipartito. Se presentó como una anécdota y hoy hemos descubierto que se trata de una práctica habitual. Los gobiernos prescinden de altos funcionarios que desempeñaron cargos en el Ejecutivo anterior, trabajadores que cobran una media de 50.000 euros al año y que no tienen función asignada. Según el PSOE, la Xunta sostiene en esta situación a 51 altos cargos de la etapa del bipartito, que supone un coste de 2,5 millones al año. E permítense o luxo de estar durante 16 meses prescindindo de persoas que teñen unha alta cualificación só polo feito de que teñan colaborado como xefes ou xefas de servicio ou subdirectores e subdirectoras co anterior goberno da Xunta. El PP lo niega. Los populares sostienen que de los 50 funcionarios sin asignación, 30 están en esta situación desde la época de Fraga, desde el año 2005. 20 son excargos do bipartito, pero 30 aínda son persoas do goberno Fraga que aínda estaban pendentes de recolocar desde entón. Quero dicir que este goberno sí fixo os deberes plenamente. El PP asegura que en el gobierno bipartito había 120 altos funcionarios sin asignación provenientes de la época de Fraga. Bueno, ya les adelanto a los espectadores que este asunto creo que va a provocar debate por los comentarios que estábamos haciendo durante la emisión de este vídeo. Hablaba un representante del PP y un representante del PSOE. Yo no sé si os convencen las explicaciones, porque es un asunto que ha afectado a todas las administraciones de los diferentes colores políticos. Yo creo que hay una... Vamos a ver, la intervención del representante del PSOE sería mucho más efectiva y mucho más atendible si el bipartito no hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho ahora, que está haciendo ahora, y yo no tengo ninguna duda que es cierto, el gobierno, que es tener a una gente apartada. Y la explicación del diputado del PP es verdaderamente inexplicable, es decir, que no acabo de entender cuál es su forma de razonar. No, en realidad no es culpa nuestra porque no están sin asignación de tareas desde ahora, sino desde la época de Fraga. No llevan 2 años, 1 año y medio, sino que llevan 6 o 7, ¿no? En fin, hay un problema de fondo, y este es el problema de fondo de verdad, que es un problema muy serio. Y es que el sistema de botín que utilizan los partidos cuando llegan a los gobiernos trae como consecuencia no solo que colocan a los suyos en determinados puestos que deberían de ser puestos de asignación funcionarial y no de asignación a dedo, sino que además tienen a personas... Esto seguro que es cierto porque yo sé perfectamente que en el anterior gobierno, cuando llegó el bipartito, había gente, me consta en algunos casos de manera directísima, que estaba en un despacho mano sobre mano sin hacer absolutamente nada. Pero que eso es gente que llega al trabajo, se sienta y no tiene nada que hacer. Y los ponen en una mesa para no hacer absolutamente nada. Les pagan el sueldo porque no pueden dejar de pagárselo. Bien, esto en primer lugar es una falta de respeto a los propios funcionarios, que no merecen ser tratados así, hayan sido altos cargos de quien hayan sido altos cargos. Es decir, este principio de la desconfianza del... Mire, un funcionario es un señor que sirve a un gobierno y que sirve a otro. Esto es la lealtad burocrática típica de las burocracias modernas. Sirvo a este gobierno y sirvo a otro con igual de lealtad a un gobierno que otro. Es una cosa absolutamente intolerable. Es una cosa inadmisible que se pueda producir una situación de esta naturaleza y que haya 50 personas que estén sufriendo en su propia piel esta práctica política completamente inadmisible en un sistema democrático. Es absolutamente inadmisible desde mi punto de vista. Manuel. No, yo os voy a dar una cifra, ¿no? Son 2,5 millones de euros al año.
Es decir, tener... Pero es que aunque fuera menos dinero, efectivamente. Pero es que en un momento en el que el discurso del actual gobierno gallego gira día sí, día también, en torno a una palabra que es austeridad... Bueno, perdona que te interrumpa, es que tú hablas de los 2,5 millones. Una anécdota que ha salido en los últimos días relacionado con el ajuste presupuestario, que una frase que dijo el consejero de Cultura, que le dijo a la consejera de Facenda, que dijo, bueno, hombre, me podrías dar 2 milloncitos, ¿qué te cuesta? 2 milloncitos pedía Roberto Varela. Estos son 2,5. Si combinamos esto con que estos funcionarios están sin hacer nada y luego hay asesores a por ello en todos los sitios... Yo coincido que efectivamente detrás de esto hay represalia política. Hay una represalia política. Para mí eso es incuestionable porque ha ocurrido ahora, antes y después. Ahora no es admisible. Esta situación no es admisible porque eso quiere decir que la administración está sobredimensionada. Si la administración está sobredimensionada, tenemos que abrir un debate muy serio de si tenemos que seguir abriendo posiciones, contratando asistencias técnicas, asesores, cargos de confianza. Por una parte, eso por una parte. Por otra, estos señores fueron cargos de confianza en el bipartito. Bien, oye, pues lo que tendrá que hacer el gobierno de Feijóo es, estos señores ya no van a ocupar ese cargo de confianza y voy a poner, pero estos señores son altos funcionarios de las compañías. Porque si tú sabes de Montes con el bipartido, sigues saliendo de Montes. Pero son técnicos, lo que es incuestionable es que han sacado una posición de primer nivel y que son técnicos que son técnicos como mínimo de grupo que han demostrado, claro, son técnicos que han demostrado una gran valía para hacer su trabajo. Son funcionarios que han hecho una oposición. La obligación del gobierno de Feijóo es poner a estos señores a trabajar. Si luego estos señores no hacen bien su trabajo, que se les abra un expediente, pero eso es después. Antes, oiga, es una sospecha preventiva. No puede ser. El gobierno no puede actuar de esa forma. Tendremos que ponerlos a trabajar y después tomar medidas si no hacen bien el trabajo que les hemos encomendado. No, por la de la indignación que tiene que provocar en la ciudadanía. Yo creo que hay, por una parte, lo que se observa desde fuera, es decir, como ciudadano que salga y que leas en El País, que leas en La Voz, en todos los periódicos, de que tienes a 51 funcionarios que están sentados sin hacer nada. No porque ellos no quieran hacer nada, sino porque no les dan trabajo. Entonces eso crea indignación. Pero yo la otra parte es como trabajador, una persona que es un funcionario, que tiene su capacidad técnica más que demostrada. Yo casi diría que estamos hablando de una situación de acoso laboral. Es acoso laboral. Es decir, porque si yo voy a trabajar, a desempeñar mi puesto de trabajo y no me lo permiten, yo conozco algún caso que se dio en Orense de que ni tan siquiera en un despacho significaba una mesa en un pasillo. Es decir, eso es acoso laboral. Entonces, tenemos unos funcionarios que hoy por hoy no se puede desaprovechar la capacidad demostrada de estas personas y tenerlas en esa situación. Un alcalde muy famoso, no recuerdo ahora quién era, que tuvo a un funcionario que lo condenaron por prevaricación, por tener a un funcionario... Un alcalde de la zona de la Cañiz. Sí, no recuerdo ahora dónde, que lo tenía allí en una especie de sótano metido. Una cosa increíble, vamos, una cosa... Yo creo que aquí el debate de fondo, yo particularmente jamás dejaría de poner a una persona que sabe y que controla de lo suyo, como bien estáis comentando un poco todos, hacer un trabajo independientemente con quien estuviese trabajando antes. Y más en ese nivel de cualificación de la administración, que ya estamos hablando de jefes de servicios, subdirectores, que es gente que realmente controla, sobre todo algo que para mí dentro de la administración es fundamental, es el aparato administrativo, que es complejo, y todos sabemos lo que le cuesta a la administración a veces funcionar. Si tienes a alguien ágil que realmente sea capaz de movilizarlo, pues mucho mejor. Pero el debate de trasfondo es que quizás, y coincido con Manuel, sea el momento de que la administración introduzca ahí criterios de gestión privados, porque yo en mi empresa tengo 17 personas trabajando conmigo y claro, yo quiero a las mejores. A mí que sean azules, blancas, rojas, altas, bajas, guapas, feas, hombres o mujeres, es que me tiene exactamente sin cuidado, ¿no? Y bastante nos cuesta a las empresas. Esos 2 millones nos vendrían muy bien a las empresitas para llegar a los problemas de liquidez que tenemos, que algunas veces pues realmente pagar las nóminas se complica. O sea que yo creo que ahí quizás el debate sea, ¿es necesario introducir criterios de optimización en la gestión en la administración privada? Sí, un último punto, Roberto. Sin ningún género de dudas. Además es que hay que darse cuenta de hasta qué punto esto supone un paso atrás. Es decir, este es un invento, como tantos otros de los norteamericanos, que se llama spoil system, que consiste en llegar, colocar a los tuyos y echar a los del otro. Bien, desde hace mucho tiempo, desde comienzos del siglo XX, hay un autor que fija los principios de una burocracia moderna, Max Weber. Bueno, es perfectamente evidente, el que un funcionario sea leal a un gobierno es un mérito, no un demérito. Es que es leal a un gobierno, incluso el que haya sido alto cargo con un gobierno. Mire, si yo he sido un buen director general de Agricultura o de Montes o un subdirector general o un jefe de servicio de no sé qué, oiga, pero qué mejor garantía de que lo ha hecho bien. ¿Cómo se puede? O sea, de verdad, es una cosa verdaderamente... Es que
la desconfianza. Vamos a pasar a otro asunto. Hablábamos de sueldos porque estamos hablando de funciones del Grupo A con una media de emolumentos de 50.000 euros al año. Y hablando de sueldos, hay un debate que se ha puesto sobre la mesa estos días y que tiene que ver con el sueldo, con los ingresos de María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular, que el año pasado cobró 241.000 euros. La friolera de 20 años es lo que tiene que trabajar un mileurista para alcanzar los 240.000 euros brutos al año que cobra la secretaria general del PP. O lo que es lo mismo, tendría que rendir durante 1 año y medio para conseguir igualar el sueldo de María Dolores de Cospedal en solo un mes. Y uno se pregunta, ¿cuánto cobrará entonces el presidente del gobierno? Pero sorprendentemente su sueldo anual es 3 veces menor que el de la número 2 del PP. El propio Mariano Rajoy cobra más que el jefe del Ejecutivo. 6.500 euros al mes es lo que cobra Zapatero frente a los 10.000 de Rajoy. Por lo tanto, es más rentable ser oposición que gobierno. También lo es ser secretario de Estado que ministro. Por ejemplo, Viviana Aido, que con su cambio de trabajo se embolsará 30.000 euros más al año que antes. Quien también gana con el cambio de gobierno es María Teresa Fernández de la Vega, que pasa a ganar 9.000 euros al mes frente a los 6.000 que ganará su sucesor. Entre los presidentes autonómicos, el catalán José Montilla es el que más gana, con 144.000 euros brutos al año. El gallego Núñez Feijóo no se queda atrás e iguala casi al presidente del gobierno con 6.000 euros al mes. Ya lo ven que a veces la vocación puede ser muy rentable. Bueno, cifras sorprendentes porque al final resulta que los políticos que tienen cargos de responsabilidad elevada no tienen sueldos elevados, sino que esas nóminas tan abultadísimas tienen que ver con los partidos políticos, por ejemplo, ¿no, Sí, Manuel? esto tiene que ver mucho con la parte del maquillaje que tiene la política, ¿no? Yo os voy a citar un caso que conozco muy bien, que es el de un consellero, fue un consellero durante muchos años en el gobierno de Fraga, que duplicó su sueldo al día siguiente de que lo cesaran como consellero, porque lo mandaron de director a un instituto un instituto especializado creado por la Xunta, ¿no? Eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Eso también revela un poco los insabores. A mí me parece un debate, por otra parte, muy delicado, ¿no? Porque claro, si queremos a los mejores haciendo política, que en el fondo es un servicio público, yo no sé si tendremos que pagarles bien. Yo no sé si están mal pagados o bien. Es algo que por ahora no tengo claro. No sé si realmente a esa vocación, porque para mí el servicio público... Los partidos, por lo que se ve, pagan bien, porque 240.000 euros, sí. Bueno... Está muy bien. Evidentemente el caso de María Dolores de Cospedal está muy bien. ¿Es el sueldo que cobra en el partido? O sea, es una mezcla de los dos sueldos. Es lo que cobra ella por su cargo, más lo que le paga el partido político. Entonces yo creo que, bueno, no sé, el debate es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Yo soy partidaria de que los políticos hay que pagarles bien, es decir, yo creo que un político tiene que estar bien pagado. Y bueno, a mí me parece que 74.000 euros que gana el presidente del gobierno, pues no se puede considerar un mal sueldo, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que haya alguien que pueda ganar 3 veces más. Es decir, que de repente en una situación como la de ahora, de crisis, donde se producen rebajas en las pensiones, rebajas de sueldo, pues que no se dé una imagen en los partidos políticos de que no puede haber alguien que triplique el sueldo del político, que en principio es más importante, que es un presidente del gobierno. Sí, yo hay una única cosa que querría introducir como elemento adicional del debate, ¿no? Porque a mí la verdad es que cuando vimos esa noticia ayer, ¿no? Antes de ayer, de lo de la señora Cospedal, me parece una cosa realmente disparatada, ¿no? Que además da muy mal ejemplo, es muy mal ejemplo para la sociedad, que efectivamente en una situación como la que estamos, una persona que aspira a ocupar un cargo público en el gobierno probablemente cobre esa cantidad de dinero. Pero de todas maneras, en el debate hay que introducir un tema que no está introducido, porque decía, si tiene razón, los políticos deben tener buenos sueldos, que es el tema de lo que cobrarían los políticos de no estar en donde están, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo ser abogado del Estado que no ser nada, es decir, no es lo mismo, así que la diferencia que cobra un abogado del Estado o un registrador de la propiedad entre lo que gana y lo que ganaría en la vida privada, esto por ejemplo, Rajoy ganaría mucho más dinero si estuviese en su registro de la propiedad. Pero y el debate, y luego veremos una encuesta que hemos hecho en la calle para que veamos que la gente, yo no sé qué haría el señor Zapatero, el presidente del gobierno, si no se dedicase a lo que se dedica, ¿no? Pero no tiene que ver a lo mejor con la productividad que la opinión pública le atribuye a los políticos. A lo mejor es una cuestión de lo que ganan, sino si se merecen lo que ganan por insuficiente que sea esa cantidad. Cospedal es que 3 veces más por un sueldo que de cara a lo que es a los ciudadanos, de cara a los ciudadanos, es decir, ella está ejerciendo pues como una diputada, como en su oposición, y podrá estar haciendo muy buen trabajo. Pues aparte nos olvidamos que los partidos políticos los pagamos nosotros, pero los claro, ciudadanos. Pero el problema es que yo creo que hasta ahí de una empresa privada, básicamente hasta ahí está bien, pero luego y
esa diferencia hasta los 240.000 le viene de un partido político. Pues bueno, en estos momentos yo creo que habría que hacer un debate en cada partido político de que hoy en día eso no se puede estar haciendo. Sí, pero fijaros que yo apuntaba este otro tema porque es muy importante, porque si uno va viendo y esto es casi independiente de las administraciones autonómicas, locales o centrales y de los partidos, hay tal porcentaje de políticos que están muy por encima de lo que ganarían si se estuviesen dedicando a su actividad o a su profesión, los que la tienen, porque hay muchos que no la tienen. Tienen un nombre, se llaman políticos profesionales. Claro. No, pero incluso hay personas que son políticos profesionales, es decir, que llevan 30 años dedicándose a la política, pero y que nunca se han dedicado a otra cosa. Que tienen una profesión, pero los hay que nunca se han dedicado a otra cosa. Es decir, que esto a mí es una de las cosas que me enervan más. Pero ese es el debate del que hablaba yo, del perfil. Dejarme introducir a mí si queremos conseguir un tema queremos conseguir para la política, que es un servicio público que nos afecta a todos de forma colectiva, a los mejores, probablemente no podemos tenerla mal pagada. Yo en eso coincido contigo. Efectivamente, también estoy completamente de acuerdo y conocemos todos muchísimos ejemplos de gente con un perfil bajo o bajísimo que están obteniendo sueldos maravillosos, muy por encima del que podrían obtener en el mercado o del que podrían obtener yendo a una empresa. Un momento, vamos a la calle primero. Vamos a ver la opinión que tiene la gente. Como decía, puede ser un debate en el que se pueden introducir muchas gotitas de demagogia, pero la impresión que tiene la gente de la calle no deja muy bien parados a los políticos. Es una barbaridad. Eso no hay persona en el mundo que por mucho trabajo que tenga pueda cobrar ese dinero. Bueno, yo creo que es para salir a la calle y armar la Mari Morena. Sí, yo creo que todos los políticos cobran demasiado. Hombre, pues me parecen elevados, supongo, como la mayoría de la gente. Sí, demasiado todos. Sino que piensen en los 1000 euristas que hay por ahí, que están pasándola muy mal y con una hipoteca. Pues bueno, es que el sueldo más que nada se lo fijan ellos, o sea, y si no te gusta, ¿qué vas a hacer? No le acaban de bajar el sueldo de los funcionarios un 7%, algo así, pues igual ellos también deberían bajarse un poco el sueldo. Creo que sí, que tenían que cobrar menos que, bueno, como la mayoría de la gente, vaya. Hombre, yo no creo que su trabajo sea tan exigente como que le permita mantener ese sueldo. ¿Cuántos trabajadores están jugándose la vida y a lo mejor no llegan ni a 1000 euros? Pues no, la verdad es que no. Espero que sí, pero no lo sé. Creo que habría que repartirse un poquito la crisis entre todos, ¿eh? Pero para nada, vamos, es que eso es un despilfarro, vamos. Habría que ponerlos con el sueldo que tenemos nosotras, solamente un mes. Ya no le pido tanto. La verdad es que si esto tuviera valor estadístico, demoscópico, tiene un problema los políticos, porque ni una sola persona ha dicho que le parece muy bien lo que cobran los políticos. Es que muchas veces los políticos, no tiene que ver con esto, viven muy alejados de la realidad. No, bueno, y tiene que ver con el desprestigio eso es otro debate de la clase que podemos política hablar que puntualmente nos recuerda al CIS, ¿no? En cada encuesta. En el tema que nos ocupa, y me voy a apropiar de dos conceptos que utilizan tanto Roberto como Manuel en este caso, sería, los economistas hablamos de coste de oportunidad, ¿no? Realmente tú hablabas de ese concepto, que es el coste de oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Dolores de Cospedal, que a mí me parece una de las mejores políticas que hay en este país, y lo digo con la boca grande, es una mujer que es abogada del Estado, es una mujer que al final, bueno, particularmente, pues le pagará mucho o le pagará poco su partido, eso lo tendrá que decidir el partido. No, está claro. Pero independientemente de eso, hay otro concepto que es el que introducía Manuel, que voy más a ese también, para unirlos los dos, que es el de la valía personal, ¿no? Yo creo que realmente, a lo mejor no tienen por qué cobrar todos igual. Claro. Yo a uno que, perdonadme la expresión, no vale, pues no le pagaría nada. Uno que vale tal, o sea, una vez más volvemos al criterio de empresa privada. ¿Cuánto vale un ejecutivo, un presidente, un consejero delegado de una empresa? Pues depende del valor que le aporte a esa empresa. Entonces yo creo que también tendríamos que introducir un poco esos dos conceptos. ¿De dónde viene? Como decía, hay una desafección. ¿Y cuánto vale? ¿No? Eso lo explicaba muy bien uno de los señores, ¿no? Sí. No lo verán nuestros ojos, que los políticos baremen la valía de sus políticos. Ahora, me tengo que ir a la primera, del periódico de mañana, algo que, como digo, siempre hacemos a estas horas, en la recta final del programa. Una primera del periódico, la primera edición, insisto, que abre con el siguiente titular: la jueza descabeza la Brigada de Extranjería de Lugo por anular la expulsión de prostitutas. Detenido el subinspector e imputado jefe del servicio en la comisaría lucense. La foto de primera del periódico de mañana: corte en la AP9 al incendiarse un coche en un túnel, y titular destacado también, como no podía ser de otra manera, para Néstor Kirchner. Muere por un doble infarto Néstor Kirchner cuando preparaba su vuelta a la presidencia de Argentina. La muerte del político que gobernaba, de hecho, el país, abre una enconada batalla por la sucesión. Un cuarto titular quiero destacar, por una vez sin que sirva de precedente: Rajoy negocia que lo reciba el Papa en Santiago para compensar la cita de Zapatero con
para compensar la cita con Zapatero en Barcelona. Zapatero tiene previsto reunirse con Benedicto XVI en esa visita a Barcelona, y Rajoy parece que tiene la intención de hacerlo aquí en Santiago. ¿Decías algo, Manuel? No, hablábamos de los políticos. Hablábamos de los de Lugo, por ejemplo, hablamos con lo de Lugo. Lugo es un pozo. Luego, con todos mis respetos, es un pozo, y yo me alegro de que haya llegado una jueza y trate de arrojar luz, porque las cosas, todo lo que está saliendo a luz pública del caso de los prostíbulos de Lugo son escalofriantes. Hay de todo, la gran pregunta inquietante es posible que pase en Lugo y no pase en otros sitios? Sí, bueno, lo de Lugo debe de ser, ha confluido, hay una serie estoy convencido, que se junta prostitución, trata de blancas, corrupción. Tal cantidad, el otro día lo hablábamos en el programa de Radio Voz, en la tertulia de Radio Voz por la mañana, ¿no? Esta semana, el martes, hay tal cantidad de prostitución ilegal o alegal que es difícil imaginar cómo que no sucede en más sitios. A mí me cuesta el trabajo creer que hay. El otro día con esta envergadura, apuntaba la voz un titular muy inquietante, que es que excepto la policía autonómica, que todos sabemos, bueno, lo que pinta, excepto la policía autonómica, el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban implicadas de alguna otra manera. Yo creo que es lo que hace que esto sea más alarmante, ¿no? La implicación de la propia policía, que utilizaba su poder en este caso pues para. Bueno, tenemos que despedirnos por hoy. Muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a construir este programa. Nosotros regresamos mañana en directo, como siempre, a partir de las 10 menos 20 de la noche. Abrimos una serie de entrevistas que vamos a convertir en habituales con los alcaldes de las principales ciudades y localidades de toda Galicia, con la vista ya muy puesta en esas elecciones municipales del próximo mes de mayo. Empezamos con Ourense, así que mañana, en la primera parte de este programa, lo dedicaremos a la persona que aspira a repetir como alcalde de la ciudad de Ourense, en este caso por el Partido Socialista. Como decía, regresamos mañana en directo, 10 menos 20. Aquí les espero. Hasta entonces, sean felices.